El amanecer Nerán estalló en un derroche de colores a través del horizonte, tonalidades que Víctor nunca había visto en la Tierra. Mientras el sol coronaba el paisaje alienígena, su primera luz encontró a Víctor de pie en la cima de una pequeña colina, observando a una asamblea improvisada de guerreros Nerán. A su lado, el ondear de un estandarte improvisado, un trozo de uniforme humano atado a una lanza Nerán, simbolizaba la unidad de su nueva lealtad. Víctor se giró para mirar al grupo, sus rostros un lienzo de determinación y aprensión. Eran granjeros, artesanos y eruditos, no guerreros natos. Sin embargo, sus ojos ardían con una resolución nacida de la necesidad. Entre ellos, rostros jóvenes salpicaban la multitud, un crudo recordatorio de lo que estaba en juego. Hoy entrenamos no solo para luchar, comenzó Víctor, su voz llevada por la suave brisa, sino para defender nuestros hogares, nuestras familias y nuestro futuro. Su uso de nuestro fue deliberado, reforzando su compromiso compartido con su causa. El campo de entrenamiento era un claro al borde de un denso bosque, con árboles que se erguían altos como centinelas silenciosos. Víctor caminó entre los Nerán, mostrándoles cómo sostener sus rifles, cómo apuntar y cómo moverse en la batalla. Sus órdenes eran traducidas por Lyra, quien se mantenía cerca, su presencia una constante reconfortante. Mantén los codos pegados al cuerpo, instruyó Víctor a un joven Nerán, ajustando suavemente su postura. Te convierte en un blanco más pequeño y estabiliza tu disparo. El chico asintió, con los ojos muy abiertos por el miedo y la admiración. Víctor continuó, demostrando una serie de volteretas y zambullidas de combate sobre el suave y musgoso suelo. Los Nerán lo siguieron, su torpeza inicial dando paso a movimientos más fluidos. Lyra, siempre una aprendiz rápida, reflejaba las maniobras de Víctor con una agilidad sorprendente, sus movimientos gráciles pero precisos. A medida que el sol subía, Víctor introdujo formaciones tácticas. Explicó la importancia de la cobertura, el arte de la emboscada y las estrategias de retirada y reagrupación. Usando palos y piedras, trazó posibles campos de batalla en el suelo, mostrándoles cómo usar el terreno a su favor. Anticipen dónde estará su enemigo, no dónde está ahora, explicó Víctor, señalando una simulación de emboscada. Un grupo de Nerán escuchaba atentamente, con el ceño fruncido por la concentración. La tarde trajo consigo un simulacro de batalla. Víctor dividió a los guerreros en dos grupos, asignando líderes a cada uno basándose en su desempeño de la mañana. El ejercicio fue caótico al principio, con órdenes que se perdían en el fragor de la acción. Sin embargo, a medida que el polvo se asentaba, los Nerán comenzaron a moverse con propósito, sus acciones reflejando las lecciones del día. Observando desde la barrera, Víctor sintió una oleada de orgullo. No eran soldados profesionales, pero tenían el corazón de guerreros. Su resiliencia le recordaba a sus propias tropas cuando eran novatos e inexpertos, pero ansiosos. Cuando el simulacro de batalla llegó a su fin, Víctor reunió al grupo. El sudor y la tierra marcaban sus rostros, pero también lo hacían sonrisas de satisfacción. Se reunieron a su alrededor, con la atención absoluta. Somos más fuertes juntos que separados, dijo Víctor, encontrando sus miradas. Lo que nos falta en tecnología, lo compensamos con espíritu e ingenio. Recuerden, el objetivo no es solo luchar, es sobrevivir. Superar al enemigo. Proteger lo que es nuestro. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el campo de entrenamiento. Los Nerán se dispersaron, regresando a sus familias, a sus hogares, pero con un nuevo paso en su andar, un paso de confianza recién descubierta. Mientras el cielo se pintaba con los tonos crepusculares de púrpura y oro, Lyra se acercó a Víctor. «Creen en ti», dijo ella simplemente, su voz una mezcla de gratitud y preocupación. Víctor observó las figuras Nerán en retirada. «Y yo creo en ellos», respondió, el peso de su responsabilidad pesado sobre sus hombros, pero aligerado por la confianza de aquellos a quienes ahora llamaba sus camaradas. Las estrellas comenzaron a aparecer, los primeros centinelas de la noche, y bajo su vigilante mirada, Víctor y Lyra caminaron de regreso a su campamento, listos para lo que sea que los próximos días pudieran traer. El aire estaba cargado de anticipación,
y el olor de una tormenta inminente flotaba sobre el escarpado terreno de Nera. Víctor estaba de pie en la cima de un afloramiento rocoso, inspeccionando el extenso campo de batalla que se extendía abajo. Sus ojos, una vez centrados únicamente en conquistas tácticas, ahora ardían con un fuego diferente, uno alimentado por la convicción y una lealtad recién encontrada a la causa Nerán. A su lado, Lyra ajustaba la bandolera sobre su pecho, cada compartimento lleno de hierbas medicinales y suministros de emergencia. Su presencia en el campo de batalla era poco ortodoxa, pero su determinación era innegable. Víctor la miró, un silencioso asentimiento transmitiendo su gratitud y respeto. Ella le devolvió la sonrisa, su expresión serena y feroz a la vez. Las fuerzas Nerán, reforzadas por la perspicacia estratégica de Víctor, se habían transformado de un grupo heterogéneo de combatientes de la resistencia en un ejército formidable. Cada guerrero estaba pintado con los vibrantes colores de sus tribus, sus rostros grabados con líneas de determinación y orgullo. Víctor no solo les había enseñado a luchar, sino a superar a sus oponentes, a ser impredecibles y a usar el paisaje a su favor. El plan para hoy era el más audaz de Víctor hasta la fecha. Iban a reclamar los campos de Teoric, un punto estratégico crucial por sus ricos depósitos de Nix-Sim, el mismo recurso que había atraído a la humanidad a Nera como polillas a una llama. Las fuerzas humanas habían fortificado su posición, esperando un asalto directo. No esperarían lo que Víctor había ideado, un ataque multifacético que comenzaría con una finta desde el este, seguida de un golpe rápido y devastador desde las sombras de las cuevas doradas al oeste. Cuando la primera luz del alba rompió el horizonte, señalando el comienzo de la operación, Víctor levantó el brazo, con la mano cerrada en un puño. A su señal, el batallón del este, compuesto por jinetes Nerán en sus veloces calderones de 6 patas, cargó hacia adelante, levantando una nube de polvo que se podía ver a kilómetros. El sonido distante de las alarmas indicó que su distracción había surtido efecto. Víctor se giró hacia el oeste, donde el cuerpo principal de su ejército esperaba. Con un rápido gesto de su mano, avanzaron, moviéndose en silencio a pesar de su número. Víctor, Lyra y un contingente de guerreros de élite Nerán se deslizaron por la maleza, sus movimientos un susurro contra el viento. Las fuerzas humanas, tomadas por sorpresa por la ferocidad y coordinación del ataque Nerán, se apresuraron a redirigir su potencia de fuego, pero las tácticas de Víctor los habían dispersado demasiado. Mientras él y su equipo se infiltraban en el corazón del campamento humano, el caos se desató. Explosiones y gritos llenaron el aire, pero en medio de la cacofonía, la concentración de Víctor era inquebrantable. Cada orden que emitía era precisa, cada decisión cortaba el desorden como una cuchilla. En el fragor de la batalla, Lyra demostró ser indispensable, no solo por sus habilidades curativas, sino también por su coraje. Se movía entre los heridos, sus manos un borrón de eficiencia, salvando vidas con cada toque. Sus acciones bajo tal peligro solo profundizaron el respeto de los Nerán por ella, y su determinación se endureció como las piedras bajo sus pies. El punto de inflexión llegó cuando Víctor y su escuadrón capturaron el centro de mando enemigo, asegurando las líneas de comunicación y los controles de artillería. Con esto en su poder, el curso de la batalla cambió irreversiblemente. Las órdenes emitidas desde la consola robada de Víctor volvieron las propias armas de los humanos en su contra, sembrando confusión y miedo. A medida que el sol subía, el campo, sembrado de señales de batalla, fue testigo de una decisiva victoria Nerán. Víctor se encontraba en medio de los recuperados campos de Teoric, su corazón apesadumbrado por el costo de la guerra, pero aligerado por el atisbo de esperanza para el futuro de Nera. A su alrededor, los Nerán celebraban, sus vítores un vibrante tapiz de alivio y triunfo. Esa noche, bajo las estrellas de Nera, los Nerán celebraron un consejo de guerra. Víctor, ahora más que un simple aliado, compartió su fuego y sus planes para el futuro. Lyra se sentó a su lado, su cabeza descansando ligeramente contra su hombro, su vínculo un símbolo de la unidad que les había traído esta victoria. El horizonte de Nera sangraba carmesí mientras el amanecer rompía sobre los campos de Vyl, un paisaje que una vez había florecido con una flora salvaje y colorida, ahora una arena de guerra maltratada.
Víctor estaba en la cima de una cresta, observando el valle donde se decidiría el destino de Nera. Su armadura, aunque de diseño humano, llevaba las marcas y símbolos de los Nerán, un testimonio de la causa por la que ahora luchaba. A su lado, sus leales soldados, humanos y Nerán por igual, se preparaban para la confrontación, sus rostros marcados por la determinación y un toque de solemnidad. El aire estaba cargado de anticipación, con el zumbido eléctrico de las armas de energía y los lejanos golpes de las botas en marcha. Víctor se giró para enfrentar a su ejército improvisado, su mirada recorriendo los rostros que había llegado a conocer como hermanos y hermanas de armas. Hoy luchamos no solo por Nera, sino por el alma de la humanidad, declaró, su voz resonante, infundiendo un coraje feroz en sus corazones. Cuando el sol se asomó por completo sobre las colinas, el enemigo apareció a la vista. Una formidable línea de máquinas de guerra y tropas humanas, sus armaduras brillando ominosamente bajo el sol naciente. El suelo temblaba bajo el peso de las unidades mecanizadas, su avance lento, deliberado y aterrador. Víctor sintió un escalofrío, no de miedo, sino de resolución. Agarró su arma, un híbrido de tecnología humana y artesanía Nerán, su peso reconfortante en sus manos. Con un asentimiento al ira, que estaba a su lado con el rostro como una máscara de serena determinación, Víctor levantó el brazo. La señal fue clara, y el aire se llenó de repente con el sonido de gritos de guerra y el zumbido de armas de proyectiles. La batalla comenzó con la furia de una tormenta desatada, ambos bandos chocando con una violencia nacida de la desesperación y la necesidad. Los Nerán, bajo la guía de Víctor, lucharon con una destreza de guerrilla que convirtió el terreno en su ventaja. Atacaban desde posiciones ocultas, sus movimientos fluidos e impredecibles, minando la resolución de los invasores humanos con cada golpe calculado. Víctor lideró un contingente a través de un paso estrecho, flanqueando al escuadrón oriental del enemigo y cortándoles el paso de su fuerza principal. La sorpresa fue total, y el caos resultante entre las filas enemigas fue como un fuego que se extendió sin control. Explosiones sacudieron el valle mientras Víctor y su equipo sabotearon la artillería pesada invasora, inclinando lentamente la balanza a su favor. Pero la victoria no llegó sin un costo. Cada explosión era repetida por los gritos de los caídos, tanto humanos como Nerán. Víctor sintió cada pérdida profundamente, el peso del mando pesado sobre sus hombros mientras avanzaba, impulsado por la necesidad de poner fin al conflicto de una vez por todas. Mientras la batalla se prolongaba hasta la tarde, los cielos se oscurecieron con el humo del metal ardiente y el olor acre de la tierra quemada. La línea central de las fuerzas humanas, ahora desesperada por recuperar el equilibrio, lanzó un devastador contraataque. Víctor se encontró en el corazón de la refriega, su espada chocando contra la de un antiguo camarada, el capitán Mitz, un hombre al que una vez respetó. «Traidor, Márquez», gritó Mitz por encima del estruendo, su espada oscilando con intención letal. Víctor paró el golpe, retrocediendo para evitar una estocada. «No, Mitz. Estoy luchando por lo que ahora sé que es correcto». Sus espadas se encontraron de nuevo con un estruendo que resonó como el tañido de una campana en medio del caos. La lucha era personal, un duelo que encapsulaba la lucha más amplia entre la conquista y la resistencia. Con una maniobra hábil, Víctor desarmó a Mitz, quien retrocedió tambaleándose, la incredulidad grabada en su rostro. «Lucho por Nera, por su derecho a vivir libremente en su propio planeta», declaró Víctor, su espada en la garganta de Mitz. Pero en lugar de dar el golpe final, retrocedió, ofreciéndole a Mitz la oportunidad de rendirse. Sacudiendo la cabeza en señal de derrota, Mitz cayó de rodillas, la lucha abandonándolo. Cuando las fuerzas humanas vieron a su capitán derrotado, su moral se hizo añicos. Víctor aprovechó el momento, reuniendo a los Nerán para un último empujón. Con un rugido que resonó en las paredes del valle, avanzaron, abrumando a los invasores. Cuando el polvo se asentó, el campo yacía sembrado con los restos de la batalla, pero la bandera de Nera ondeaba en lo alto sobre VYL, un símbolo de la libertad duramente ganada. Víctor, aunque victorioso, sintió la solemnidad de su sacrificio. Mientras caminaba por el campo, ayudando a los heridos y consolando a los afligidos,
Sintió la mano de Lyra en la suya, su presencia un bálsamo para su alma cansada. El sol se puso en VYL, pintando el cielo con los colores del fuego y la sangre, un recordatorio del costo del día, pero también de su profundo significado. Víctor Márquez, una vez comandante de invasores, ahora se erigía como un héroe de Nera, su legado entrelazado para siempre con el planeta que había llegado a amar y proteger. Tras la batalla, el aire estaba impregnado de una mezcla de humo acre y el agudo aroma de la flora alienígena, quemada y pisoteada bajo la marcha de la guerra. El sol de Nera se hundió bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla que se extendía por el valle una vez verde, ahora marcado por las cicatrices de la maquinaria humana y la determinación alienígena. Víctor Márquez yacía entre los caídos, su respiración superficial, cada aliento un susurro contra el peso de sus heridas. El suelo bajo él era frío y duro, pero en su conciencia desvanecida, sintió una extraña sensación de paz. Los sonidos de la batalla se habían retirado, reemplazados por el murmullo silencioso de los guerreros Neran moviéndose con cuidado entre los escombros, atendiendo a sus heridos, honrando a sus muertos. Cerca de allí, Lyra se arrodilló junto a Víctor, sus manos brillando débilmente con las hierbas luminiscentes utilizadas en los ritos de curación Neran. Había sido una presencia constante a su lado durante las últimas horas del enfrentamiento, su rostro una máscara de preocupación concentrada que se rompía solo por breves momentos de tierno cuidado. Ahora, mientras la realidad de su victoria se filtraba entre las filas de los combatientes Neran, su expresión estaba teñida de tristeza por el precio pagado por esta libertad. Víctor, susurró, su voz rompiendo la quietud que los rodeaba. Su mano se extendió, descansando suavemente contra su mejilla. Nos has dado más de lo que podríamos haber esperado. Nos has dado nuestro futuro. Víctor giró la cabeza ligeramente, encontrando su mirada. Sus ojos, una vez llenos de la resolución de un comandante experimentado, ahora llevaban la suavidad de la finalidad. Valió la pena, Lyra. Verlos a todos ustedes, libres, es suficiente. A su alrededor, los restos de la batalla contaban la historia de una lucha feroz. La tecnología humana había chocado con el espíritu Neran, y aunque este último había prevalecido, el paisaje daba testimonio de la destrucción mutua. Vehículos rotos yacían abandonados, sus cuerpos metálicos retorcidos y expuestos a los elementos. Armas Neran, fabricadas con los recursos naturales de su mundo, estaban esparcidas entre los escombros, algunas todavía aferradas en las manos de sus dueños caídos. A medida que la última luz del día se desvanecía, se encendieron antorchas, proyectando un cálido resplandor que comenzó a llenar el espacio. Los Neran se movían con propósito, reuniendo a sus camaradas, ofreciendo consuelo donde podían. Un grupo de ancianos Neran comenzó un canto bajo e inquietante, una canción tradicional de luto y victoria entrelazada en una melodía que parecía surgir del alma misma del planeta. Lyra continuó atendiendo a Víctor, sus métodos primitivos pero llenos de una sabiduría antigua que había sostenido a su pueblo a través de generaciones. Pero ambos sabían que no era para salvarle la vida, era para aliviar su tránsito. Serás recordado, Víctor. No como un conquistador, sino como un protector, dijo ella, su voz firme a pesar de las lágrimas que brotaban de sus ojos. Víctor logró una débil sonrisa, un gesto de gratitud y aceptación. Diles que se cuiden unos a otros. La humanidad, a veces perdemos el rumbo, pero hay bondad en nosotros. Recuérdales eso. Lo haré, prometió Lyra, su mano apretando la suya. Les hablaré de Víctor Márquez, el humano que luchó por Nera, no contra ella. A medida que la noche se apoderaba por completo, las respiraciones de Víctor se hicieron menos frecuentes y más espaciadas. Los sonidos de las criaturas nocturnas de Nera comenzaron a llenar el aire, un testimonio de la persistencia de la vida. Los ojos de Víctor se fijaron en las estrellas de arriba, un tapiz de belleza cósmica intacto por los estragos de la guerra. Con un último aliento, volvió su rostro hacia Lyra, sus ojos reflejando la luz de las estrellas, y luego se fue. Su cuerpo se relajó, y el paisaje marcado por la batalla pareció aceptarlo, uno de sus muchos héroes ahora en reposo. Los Neran se reunieron, formando un círculo alrededor del cuerpo de Víctor.
Los ancianos continuaron sus cánticos, y uno por uno, los guerreros colocaron sus armas en el suelo ante él, una señal de respeto y lealtad. Lyra se puso de pie, su figura recortada contra la luz del fuego, y se dirigió a su gente. Esta noche lloramos a un gran guerrero y a un verdadero amigo. Pero celebremos también el amanecer de nuestra libertad, comprada con el coraje de aquellos como Víctor, que creyeron en nuestro derecho a vivir libremente en nuestras tierras. La noche se hizo más profunda, las estrellas más brillantes, y los fuegos ardieron hasta las primeras horas de la madrugada. Víctor Márquez, una vez invasor, ahora yacía como un defensor de Nera, su legado escrito no en los anales de su propia gente, sino en los corazones de aquellos a quienes había ayudado a salvar. Los campos de batalla de Nera se habían aquietado. El persistente olor a tierra quemada se mezclaba con el aroma fresco y dulce de las flores de Cara, una flor nativa que florecía en la adversidad, al igual que los Nerán. En el corazón de las tierras liberadas, bajo la sombra de imponentes árboles veridianos, una sombría reunión de Nerán y humanos marcaba una escena de unidad inesperada. Estaban allí para honrar a Víctor Márquez, un hombre que había trascendido las fronteras de la especie y la moralidad para luchar por una causa que originalmente no era la suya. Lyra estaba al frente, su piel azulada captando los rayos dorados de los soles gemelos de Nera, sus ojos un mar de lágrimas contenidas. A su alrededor, los susurros de los dolientes Nerán se mezclaban con el solemne silencio de los soldados humanos, los leales camaradas de Víctor que habían elegido quedarse en Nera. Sus rostros, curtidos por la batalla, mostraban expresiones de profunda pérdida y respeto. Un ataúd simple pero digno, hecho de la resistente madera del árbol lílic, venerado por los Nerán por su fuerza y longevidad, contenía el cuerpo de Víctor Márquez. Yacía en el centro de un claro, rodeado por un círculo de flores de Cara, sus tonos violetas contrastando con la madera oscura. Este ataúd, aunque recordaba una tradición militar humana, llevaba grabados de símbolos Nerán de paz y unidad, un testimonio del doble legado que Víctor dejó atrás. Cuando comenzó la ceremonia, una suave brisa agitó las hojas de arriba, proyectando patrones de mosaico de luz y sombra sobre los asistentes. Un anciano Nerán, vestido con las túnicas ceremoniales de un alto mediador, dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, era profunda y resonante, extendiéndose por el claro. Nos reunimos aquí no para llorar a un conquistador, sino para celebrar a un protector, comenzó, su mirada deteniéndose en el ataúd antes de recorrer a la multitud. Víctor Márquez eligió abrazar nuestro mundo, nuestra gente y nuestra causa. Al hacerlo, nos enseñó a todos el poder de la empatía y el coraje. Lyra, tomando una respiración profunda y tranquilizadora, se acercó al ataúd. Sus manos temblorosas se estabilizaron con el toque de uno de los antiguos soldados de Víctor, un joven teniente que había admirado a Víctor no solo como comandante, sino como una brújula moral. Víctor me enseñó que la verdadera fuerza reside en la capacidad de cambiar el corazón. La voz de Lyra vaciló mientras se dirigía a la reunión. Sus ojos brillantes con lágrimas contenidas reflejaban un alma cambiada por el amor y la pérdida. Sanó de maneras que no conocía, dejando cicatrices en nuestros corazones que no llevamos como marcas de dolor, sino como insignias de honor. Mientras la tradicional flauta Nerán tocaba una suave y melancólica melodía, un grupo de niños Nerán vestidos con los colores de la paz, azul claro y blanco, se adelantó. Cada niño llevaba una sola flor de Cara, que colocaron suavemente alrededor del ataúd, un símbolo de la vida que continúa frente a la adversidad. La ceremonia concluyó con el descenso del ataúd a la tierra. El suave golpe de la tierra contra el ataúd fue un sonido final y crudo que resonó en los corazones de todos los presentes. Según las costumbres Nerán, la tumba no se marcó con una piedra, sino con un retoño, un joven árbol lílic elegido por su resistencia y fuerza. Este árbol, a medida que creciera, se erigiría como un monumento viviente al legado de Víctor, arraigado en el suelo de Nera, para siempre parte de su paisaje. Lyra permaneció junto a la tumba mucho después de que los demás se hubieran marchado. Los soles comenzaron su descenso tras el horizonte, pintando el cielo con trazos de naranja y púrpura. Al acercarse la noche, las primeras estrellas parpadearon, vigilando la nueva tumba. Lyra susurró un último adiós,
Sus palabras una mezcla de una oración humana y un voto Nerán, simbolizando la fusión de culturas que Víctor había unido. En los años venideros, el santuario construido alrededor del lugar de descanso de Víctor se convertiría en un lugar de peregrinación, no solo para quienes recordaban la guerra, sino para quienes buscaban inspiración en un hombre que se atrevió a desafiar las probabilidades por la paz. Su historia, enseñada a los niños Nerán y relatada en la historia humana, se mantendría como un faro de esperanza y coraje, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz podía encontrarse y nutrirse. La historia de Víctor Márquez se convirtió en leyenda, un recordatorio de que las verdaderas alianzas se forjan en el corazón. Si historias como esta encienden una chispa en ti, ayúdanos a mantener viva la llama. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más viajes a través de las estrellas.